¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Argentina y su compromiso con la verdad, memoria y justicia, con otro notable invitado, Raúl Tuni Colman, periodista del diario Página 12, directamente desde Buenos Aires. Raúl Tuni Colman, una cálida bienvenida al programa. Gracias, Jorge. ¿Cómo estamos? Estamos muy contentos de tenerte como invitado. Raúl, el lunes entonces, el 24 de marzo, se cumplió 39 años de la dictadura en Argentina, una dictadura militar que dejó 30.000 desaparecidos, y el diario para el cual tú trabajas en el día de ayer publicó este título y dice: una multitud, 400.000 personas, esto solo en Buenos Aires, hay que aclarar, renovó su compromiso por la verdad, la memoria y la justicia. ¿Cómo leíste tú este nuevo aniversario? Jorge, primero se cumplen 49 años del Ah, golpe pero militar. El año que viene se van a cumplir 50 años. Lamentablemente hay, como se cumplen tantos años, casi 50, no hay una gran cantidad de población que conozca o que haya vivido, que tenía, por ejemplo, 20 años en aquel momento. Pero, digamos, lo que me despierta la esperanza es que muchísimos jóvenes marcharon en el día de ayer y seguramente esos jóvenes no saben, no vivieron una historia tan tremenda como la que vivimos nosotros. Fue una dictadura que no hubo en otros países de América Latina con las características que hubo en Argentina. En la Argentina, desde ya que, como confesó el capitán Silingo, tiraron más de 4.000 personas desde los aviones hacia el río o hacia el mar, personas a las que dormían y las tiraban vivas al mar o al río. Secuestraron niños, se los dieron a familias en general de militares para que no nacieran, como ellos decían, en hogares subversivos. O sea, tenía características que casi no tuvo ninguna otra dictadura. Entraban a los cines en plena función, prendían las luces, ponían a los varones de un lado y a las mujeres del otro, nos revisaban, exigían nuestros documentos, nos preguntaban cómo era que estábamos allí, y a nuestra pareja por separado les preguntaban exactamente lo mismo para ver si teníamos las mismas versiones. Lo mismo hacían con los lugares de bailes de la juventud. Por supuesto, estudiar psicología era de subversivos. Nos bajaban de los autobuses y hacían exactamente lo mismo. Bueno, y no era un fenómeno de lucha contra la guerrilla, porque muchísimos de nosotros, yo personalmente, yo siempre fui socialista, no tuve nada que ver con la guerrilla, pero me tuve que ir del país por la persecución. Entonces, ayer se recordó todo eso, y yo creo que además hubo un contenido, Jorge, un poco mayor, que tiene que ver con la situación mundial, y es esta especie de violencia que hay, de maltrato que hay, un poco al estilo Trump, en el caso del gobierno de Javier Milei, quitándole los medicamentos a los jubilados, medicamentos que tenían. De manera que había ayer una mezcla de nunca más a la dictadura, pero también un rechazo al maltrato de los poderosos. también para una audiencia que nos ve fuera de la Argentina, Raúl,
Se da entonces esta dictadura militar desde 1976 a 1983 y después, en un momento de la historia del país, viene la presidencia de Néstor Kirchner y allí avanza, digamos, la investigación y la condena, digamos así, de estos genocidas. Sin embargo, desde hace 16 meses llega a la presidencia este ultraderechista Javier Milei y empieza con el tema del negacionismo. ¿Cómo ha manejado desde que llegó a la presidencia Milei este capítulo de la historia y cómo ha manejado esta nueva conmemoración el 24? En este tema, en el tema del respeto a los derechos humanos, de la investigación de lo que pasó con la dictadura, el gobierno de Javier Milei trata de mencionar que aquello fue una guerra, lo cual la verdad que la guerra también tiene sus reglas y aquí no hubo regla de ningún tipo. Por ejemplo, si alguien era guerrillero, lo que correspondía era detenerlo, hacerle un juicio y condenarlo si había cometido delitos. Nada de eso ocurrió durante la dictadura, la gente era secuestrada y era asesinada y, como conté hace un rato, en muchísimos casos tirada desde los aviones. De manera que el gobierno trata de alguna manera de reescribir esa historia, creo que con poco éxito, porque es una conciencia ya en la Argentina el rechazo a lo que ocurrió durante la dictadura. Incluso, Raúl, lo que este señor Milei hace es que niega el tema de, por lo menos, el número de desaparecidos. Es decir, de acuerdo a lo que tenemos entendido, además de eso, en este día, en 24, donde se conmemoraba justamente, salió 500.000 de personas a nivel nacional justamente con este compromiso por la verdad, memoria y justicia, y entonces el gobierno se encarga de poner al aire mensajes o videos para tratando de justificar, entre comillas, lo anterior, es decir, reescribir la historia. Tú has visto esto, fuiste protagonista de lo que pasó ese día. Efectivamente, el gobierno a las 0 horas del día 24 publicó un video de 20 minutos donde esbozaba esta teoría de que el problema habían sido los movimientos guerrilleros. Como dije hace unos minutos, como ocurrió en España o en Italia, efectivamente te podían llevar a la justicia, juzgarte y condenarte, y nada de eso ocurrió. Pero además, los grupos guerrilleros ya no tenían en 1976 ningún poder, de manera que fue una excusa, es una mentira. La violación de los derechos humanos, la persecución, insisto mucho, yo era del movimiento al socialismo, que estaba en contra de las guerrillas y de la violencia armada, y sin embargo me tuve que ir del país porque yo en ese momento era muy joven, pero era el responsable de la publicación de libros del movimiento al socialismo. Y me persiguieron y allanaron mi casa y me tuve que ir y seguramente me hubieran matado y no les hubiera importado nada que yo no tuviera nada que ver con la guerrilla. A delegados de los trabajos donde reclamaban un sueldo, un aumento de sueldo o alguna mejora en las condiciones laborales, también los secuestraron comisiones internas enteras de las fábricas automotrices. De manera que todo eso es una excusa y una mentira que tratan de instalar. Justamente, y dentro de lo que también ha sucedido en estos, como tú dices, año y 3 meses que lleva Milei en la presidencia,
otra de las actitudes que no solamente ha sido el negacionismo de todo este capítulo más que oscuro de la historia de la Argentina y de América Latina, es el desfinanciamiento de instituciones o elementos en donde de alguna forma se recuerda la memoria. Por ejemplo, el tema de la ESMA. Cuéntanos este tema del desfinanciamiento y el tratar de que esto se olvide, no aparezca en el radar. Tratando de equilibrar un poco las cosas, el gobierno dictó un decreto diciendo que desbloqueaba toda la documentación que tuvieran los servicios de inteligencia sobre lo que ocurrió durante la dictadura. La verdad que eso ya fue desbloqueado en 2010, de manera que eso es una mentira. Pero supongamos por un instante que hubiera algo, que pudieran encontrar algún documento nuevo. Eh, Justamente en los últimos 13 meses despidieron a todo el personal que pudiera analizar documentos, que tuvieran la capacidad de relacionar un documento con otro, un documento con una muerte, etcétera, etcétera. Tú no puedes meter a personas que no conocen el tema a mirar documentación. Eso no es así. Uno tiene que saber, bueno, todo el personal del archivo histórico fue despedido. Junto con eso, todo eso lo hicieron como una excusa para otro, para otro, para otra información que dieron ayer, que es que el gobierno acepta como un crimen de lesa humanidad el asesinato de un capitán del ejército y de su hija de 3 años, el capitán Humberto Viola, y de su hija María Cristina, de 3 años, y que eso lo va a llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la verdad que ese crimen se cometió antes de la dictadura, fue juzgado, los culpables fueron condenados a cadena perpetua, estuvieron 15 años en prisión, que eso era lo que significaba en ese momento una cadena perpetua, de manera que incluso el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, porque el crimen fue, insisto, el 1 de diciembre de 1974, cuando asumió Raúl Alfonsín en 1983, respetó ese fallo, la familia nunca se opuso y ahora lo sacan un poco como una forma de hacer política, esencialmente. Veremos que, bueno, desde ya que firmaron un acuerdo con la familia nunca puso objeciones a la condena, apoyó la condena. 28 años después, eh, Continuamos hablando con Raúl Tuni Colman directamente desde Buenos Aires. Raúl, periodista del diario Página 12 y otros medios en la Argentina. Estamos hablando de Argentina a 39 años del golpe militar de 1976 que dejó 30.000 desaparecidos. Raúl, tú eres autor de el libro, por ejemplo, que en el 2001 escribiste bajo el nombre de Sombras de Hitler, la vida secreta de las bandas nazis argentinas. ¿Eso es historia antigua o todavía hay remanentes? no, es historia antigua. Aquellas bandas muy ligadas a la policía, incluso, han desaparecido esencialmente, ¿no? Eh, Hoy en día diría que el movimiento neonazi en la Argentina se ha debilitado fuertemente y me parece que los pocos elementos
que hay. Recuerden ustedes que el contenido neonazi estaba muy vinculado al nacionalismo. No tienen mucha sintonía tampoco con el gobierno de Milei, que se ha alineado con Estados Unidos. También siempre había como una consigna de los grupos neonazis respecto de la inmigración paraguaya o boliviana o peruana, y todo eso está, digamos, relegado, no es un tema que en la Argentina pega, ni siquiera ni remotamente como está hoy el tema en Europa, ¿no? Hay algunos gestos del gobierno argentino diciendo que hay que cobrarle en los hospitales a los extranjeros, que hay que cobrarle en las universidades. Saben ustedes que las universidades públicas son gratuitas en la Argentina, pero diría que ha intentado algo contra la inmigración, pero diría que con poco éxito. Y si tú analizas, por ejemplo, cuando se realiza en Buenos Aires un evento de la SICPAC, que es esta organización de la ultraderecha internacional en donde se reúnen precisamente los líderes de la ultraderecha a nivel mundial, eso sucedido sistemáticamente en Estados Unidos, en donde ha participado Trump, pero allí ha ido también el presidente Milei, ha ido el presidente Bukele, están los presidentes también de España, de Italia. Es preocupante ver a tu presidente organizando ese tipo de eventos y viajando prácticamente con mucha frecuencia, estando en el medio de estas organizaciones de la extrema derecha. Bueno, en los 13 meses que lleva en el gobierno, ha estado 8 veces en Estados Unidos, y las 8 veces diría que siempre por razones privadas, que es ideológicas. Es decir, fue a todas las convenciones de acción conservadora, en Washington, en la Florida. No se ha perdido nada, ha estado en Italia, en España, siempre más bien en actividades partidarias. Por ejemplo, pese a que tiene buena relación con Giorgia Meloni, pero por ejemplo ha estado en España 2 veces y nunca con ningún ministro ni con un presidente, nada de nada. Son en general movidas ideológicas. Y después ha hecho discursos deplorables contra, digamos, cualquier cosa que tuviera que ver con la igualdad entre el hombre y la mujer, contra el aborto. Ha estado haciendo en el Foro Económico de Davos, ha hecho un discurso que no tenía nada que ver con lo económico. Todo ha sido, hasta critica, diría, a Europa por ser socialista, comunista, dice más o menos. Tiene esas posturas absolutamente retrógradas que no tienen nada que ver con nada, ¿no? Cuando vemos hoy a nuestra América Latina, son varios los líderes de nuestra región que dicen que en América Latina se está dando el fenómeno del Plan Cóndor 2.0, y para aquellos jóvenes que no saben lo que fue el Plan Cóndor, fue justamente la instrumentalización de un plan conjunto para definitivamente erradicar lo que ellos llamaban los socialistas, los comunistas, los terroristas, y justamente en el capítulo del Plan Cóndor en Argentina cobró 30.000 vidas, en Chile 3.000, en Uruguay 300, etcétera, etcétera, porque hay más países. Entonces, esta nueva forma de lo que le llaman entonces la guerra judicial, el lawfare en inglés,
¿Es la versión 2.0 del Plan Cóndor y el Plan Cóndor sigue en América Latina? Bueno, afortunadamente deberíamos decir que hay gobiernos que tienen un tinte distinto, más progresista en casi todos los países de América Latina. La Argentina en este momento es un caso bastante aislado. El país más importante de América Latina, que era Brasil, efectivamente tenía al gobierno de Bolsonaro, pero ya no lo tiene. Entonces, por suerte no hay hoy ni siquiera un plan Cóndor en ese terreno más represivo. Pero efectivamente se ha instrumentado a través de la justicia, a través de ese poder conservador que es la justicia, una persecución contra casi todos los líderes progresistas de los años 90 o del principio de este siglo. Efectivamente, en la Argentina hay una fuerte ofensiva judicial contra Cristina Kirchner. Yo me he concentrado mucho en el análisis de las causas judiciales y sobre todo la causa con la que quieren excluir electoralmente y políticamente a Cristina Kirchner en este momento, que es una causa que por obras públicas en una provincia, por rutas en una provincia que es Santa Cruz, el juicio duró 3 años. Yo estuve presente porque casi todo se transmitió por streaming y yo estaba acreditado, de manera que pude ver todas las sesiones y en 3 años ni siquiera la nombraron, no hubo un testigo que la vinculara, no hubo un documento que la vinculara y sin embargo la condenaron a 6 años de prisión. Eso está en la Corte Suprema de Justicia ahora, pero digamos, la ofensiva para excluirla es fuerte, como ha sido con Correa en Ecuador, con Evo Morales en Bolivia, con Lula, ¿no? La ofensiva fue muy fuerte contra Lula, después tuvieron que reverlo, pero eh, y con cargos que son, como en el caso fue de Lula, por adjudicarle un departamento en el que nunca vivió, que nunca estuvo a su nombre, en el que nunca pasó una noche, y sin embargo lo utilizaron para excluirlo de las elecciones que ganó Bolsonaro. Después tuvieron que dar marcha atrás y con eso Lula volvió a ganar las elecciones. Entonces, por último, Raúl, ¿dónde calificas tú que está el estado de la democracia hoy en Argentina y en América Latina? Bueno, por supuesto que hay una ofensiva muy fuerte contra las libertades democráticas. Creo que eh, muy en línea con lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos. Mucho recorte democrático, mucho decreto, mucho pasar por arriba del Congreso, por ejemplo. El tema del momento en la Argentina es que la Argentina va a contraer una nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional. La ley indica que debe haber, ante cada nueva deuda, debe pasar por el Congreso. El gobierno está eludiendo pasar por el Congreso con un decreto que hizo aprobar solo por una de las dos cámaras. O sea, hay unos recortes muy brutales y diría una utilización. En Estados Unidos se llaman órdenes ejecutivas, aquí se llaman decretos, que eluden fuertemente el papel del Congreso. Hoy en día Milei hace una exportación, una propaganda
de el supuesto la utilización de la motosierra respecto del gasto público. La realidad de eso es que ese recorte afectó en un 30% a los jubilados, en que no se hace una sola obra pública, eso es otro 30% del recorte, en que no se le transfiere para seguridad, para educación, ni un peso a las provincias. Y entonces, en verdad, la motosierra que ellos dicen es contra la casta política, etcétera, etcétera, es mentira. Es esencialmente contra los jubilados y es esencialmente contra, llamémoslo así, casi todo lo que es, por ejemplo, construir rutas, construir hospitales, construir escuelas. Eso es la motosierra. Todo lo demás es esencialmente una mentira. Yo creo que el progresismo cometió errores, por eso llegó Milei al gobierno, por eso llegan fenómenos como los que tenemos de Bolsonaro, etcétera, etcétera. Creo que se han cometido errores, que por ahí se ha gastado dinero en cosas que no correspondían, que no se ha puesto... yo diría que uno de mis mejores ejemplos es Pepe Mujica. Hay que vivir los dirigentes deben vivir de forma humilde y transparente. Y parte de esas cosas se han obviado en las filas progresistas de las que yo me siento parte, ¿no? Raúl Tuni Coleman, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por favor, Jorge, un abrazo enorme.